Después de perder a su esposa en un accidente, un ingeniero en robótica crea un robot humanoide para transferir la conciencia de su esposa para revivirla. Todo comienza cuando conocemos a un ingeniero en robótica llamado George, quien se encuentra viviendo en una especie de casa futurista en medio de la nada. Por la tarde George llama a su esposa Jules por videollamada, ella comienza a llorar de repente, y le dice a George que ya no puede seguir viviendo lejos de él y finaliza la llamada. Después tiene un recuerdo con su esposa andando por la carretera, esta escena será muy importante para más adelante así que atentos. Se me olvidó mencionar que George se dedica a crear robots humanoides para una empresa llamada Archivo, y los únicos 2 robots que ha creado durante 2 años y medio son considerados un fracaso para la compañía, llamados J1 y J2. Luego nos enteramos que George está trabajando en un nuevo robot humanoide avanzado, con una forma muy similar al del ser humano. J2 le dice a George que ya sabe que está trabajando en un nuevo robot, y que tal vez intenta reemplazarla, pero él le dice que solo está haciendo algo diferente. Más tarde George logra darle vida a J3 pero en cuanto se despierta algo sale mal, y George rápidamente la pone en estado de hibernación. Antes de dormirla por unos segundos podemos ver varias imágenes de la esposa de George. Al día siguiente 2 hombres visitan la casa de George, para ver qué fallas ha tenido esta caja a la cual llaman archivo. Días más tarde J3 es despertada por George, la robot reconoce a George y le dice que se siente diferente y que no recuerda nada. George le explica al robot que su conciencia se está reconstruyendo a sí misma, dándonos cuenta que J3 se trata de la conciencia de su esposa Jules la cual fue trasladada a este robot. Luego George le muestra a J3 la inteligencia que ella posee al lado de sus otros 2 prototipos, ella le pregunta sobre las cicatrices de su cara y George le dice que tuvo un accidente. Ahora volvemos otra vez al pasado en donde George le dice a su esposa Jules, que consiguió el trabajo de investigación robótica en Japón por 3 años, ella se alegra un poco por él y justo ahí un auto cae encima de ellos. No sabemos qué es lo que pasó ya que rápidamente se nos cambia la escena. Después de eso George revisa su laboratorio y se da cuenta que J3 ha desaparecido, es entonces que realiza una búsqueda por el bosque pero no la encuentra. Al regresar a casa J3 aparece entre sus herramientas. J3 se despierta y le dice a George, que ya sabe que la conciencia de su esposa está en la caja y que jamás volverá. George la calma y le confiesa toda la verdad y le dice que no podía estar sin su esposa, y que por eso la creó para insertar su conciencia. Resulta que cada vez que alguien muere tiene la posibilidad de guardar su conciencia en el archivo, lo cual les permite seguir comunicándose a través de una pantalla como si estuviera viva. Eso explica por qué George estaba hablando con su esposa a través de la caja al inicio de la película, revelándonos que su esposa Jules murió en el accidente. George apaga temporalmente a J2 luego de haber tratado de desaparecer a J3, ya que sintió celos porque George solo estaba trabajando para mejorarla solo a ella. Momentos después George le quita las piernas robóticas a J2 para hacer unas nuevas para su nuevo prototipo más avanzado. Poco a poco George va mejorando a J3 hasta hacerla parecer un ser humano auténtico. Al mismo tiempo J2 se da cuenta que George le quitó sus piernas para dárselas a su nuevo robot. J2 se pone triste al ver que ha sido reemplazada, es por ese motivo que decide entrar al agua para dañarse. George la busca por todas partes pero no logra localizarla y la da por perdida. Por la noche J3 tiene recuerdos con George gracias a la conciencia de Jules, decide entrar a su habitación para poder dormir con él, pero cuando se despierta George se enoja y la corre de su habitación. J3 comienza a colapsar y tiene recuerdos del día del accidente, en donde podemos ver que George fue el único que sobrevivió al impacto. Al despertar J3 le dice a George que recuerda el choque y que además estaba embarazada. Recordemos que J3 lleva la conciencia de Jules. Más tarde George llama a las oficinas de archivo para reportar un problema con su unidad de archivo, ya que las comunicaciones se volvieron somnolientas, lo que quiere decir que no se ha comunicado con su esposa desde un buen rato, porque la conexión es limitada. George le dice que vino un equipo a revisar su unidad y que estaba bien, pero el encargado le afirma que no han enviado a nadie a su casa. La jefa de George se comunica con él y le dice que la compañía Archivo se apropió del prototipo J2, al sacarlo del lago en donde se sumergió. Luego vemos a J3 tomar el teléfono para comunicarse con la conciencia de Jules. Jules se sorprende al escuchar la voz de una mujer y le pregunta que quién es. También le pregunta por George y J3 le dice que no se preocupe por él, ya que ella lo cuidará de ahora en adelante. Justo en ese momento George entra a la habitación, toma el teléfono y le dice a su esposa Jules que no puede explicárselo ahora pero que la verá muy pronto. Al mismo tiempo, J3 entiende que el plan de George es restablecer su personalidad y transferir la conciencia completa de Jules en ella. J3 no quiere pero al final acepta de mala gana. George le dice a J3 que gracias a él su esposa Jules murió en el accidente, y que se siente culpable por haber arruinado el sueño de formar una familia. La transferencia se lleva a cabo exitosamente, J3 se despierta y los dos se miran, lo que sugiere que después de años de distancia al fin se han encontrado, pero justo en ese momento suena el teléfono que contiene la conciencia de Jules.
Esto hace dudar a George, quien creía haber transferido completamente a Jules al prototipo J3. El robot J3 le sugiere no contestar el teléfono, pero George no puede resistirse. Al contestar el teléfono escucha la voz de su esposa Jules, quien le dice que esta será su última llamada, ya que su sistema está por expirar. Antes de colgar el teléfono, George escucha la voz de su hija, una niña de 2 o 3 años que lo llama papá. ¡Ah! ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Al final, se nos revela que en realidad fue Jules quien sobrevivió al accidente y dio a luz a la niña de la que estaba embarazada, mientras que el que murió realmente en el accidente fue George, y todo lo que vimos durante toda la película fue la vida de la conciencia de George en el archivo. Así termina, Archivo.